Listo, perfecto. Por acá veo que ya todos, hay algunas personas que ya notificaron la autorización para iniciar la grabación. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que han autorizado, entonces procedemos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla por acá. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, damos inicio a nuestra charla. Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuel Gamero, abogado magíster de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo también una serie de formaciones en Derecho Privado, especialista en Derecho Privado y también especialista en Gestión Inmobiliaria de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy venimos a hablar de un asunto, digámoslo de esta manera, que siempre se ha considerado un asunto neurálgico para los pequeños y medianos comerciantes a la hora de entender, pongámoslo así, cómo se presenta el comercio internacional o cómo se accede de forma tranquila y dinámica al comercio internacional para pequeñas y medianas empresas. En Colombia como tal tenemos, digamos, ciertos matices a la hora de hablar de comercio internacional, porque existen una serie de mitos, o pongamos que de restricciones, que van enmarcadas a unos miedos. El día de hoy vamos a tratar de precisamente dejar, soltar, que tienen que ver con la inserción de la pequeña y mediana empresa en el comercio de mercaderías. Erradamente se considera que la pequeña y mediana empresa no puede entrar al comercio internacional. Asunto que, por supuesto, no conversa con la realidad, teniendo en cuenta que la pequeña y mediana empresa sí puede tener un acceso a ese comercio, a esa dinámica, a ese mercado. Entonces, por eso, el objetivo de la presente charla, precisamente, es dar a conocer una serie de tips que digamos que puede que no los abordemos todos, pero por lo menos una pequeña parte de lo que entra, en cierto sentido, a desarrollarse como una guía práctica para tener éxito en la comercialización y el comercio internacional de mercaderías. Las estrategias que de pronto podemos usar al interior de procesos de importación y exportación, cómo financiar esas operaciones y cómo gestionar de forma logística y de forma tranquila esas operaciones. Vamos a ver de pronto si nos da el tiempo, porque está un poco reducido, pero puede que más adelante, si se da la oportunidad, podamos programar una segunda ocasión, que estaré gustoso de conversar con todos ustedes respecto a este tema, donde miraremos unos casos de éxito para la expansión de negocio de forma global. ¿Sí? Sin más preámbulo, entonces, damos inicio precisamente a nuestra charla. Y al final, recordemos que para participar vamos a tener una serie de conversaciones, vamos a tener también un tiempo, entonces la dinámica pudiéramos acordarla de una vez, desarrollar la charla y al final hacemos la parte de preguntas. Si de igual manera surge una inquietud al interior de la charla, tampoco se sientan restringidos, pueden levantar la mano y vamos conversando. Quiero entonces que este ejercicio, me disculpan, sea un ejercicio conversacional en la medida en que la charla se va dictando, por supuesto organizado, para que también nos pueda rendir el tiempo con el que contamos. Vamos entonces a pasar, por supuesto, a tener por acá los aspectos que continúan en la presentación. En caso tal de requerir, por supuesto, alguna información adicional, por acá les pongo mi información de contacto
a fin de que, si gustan, pueden hacer consultas, digámoslo así, o establecer contacto con mi persona por estos medios que se observan en esta parte. Bueno, avanzamos entonces y empezamos. Cuando hablamos del comercio internacional, hay una serie de claves que tenemos que tener en cuenta al interior de la formación de empresa. La naturaleza de los conceptos es sumamente importante a la hora de comerciar. Hay ocasiones en las que, digamos, le restamos importancia a la naturaleza de los conceptos. Le restamos importancia porque, pues, obviamente como comerciantes, obviamente como empresarios, nos centramos de alguna u otra manera en aspectos que, digamos, pudiesen llamarse urgentes y necesarios de iniciar, pero olvidamos o dejamos de lado la conceptualización frente a lo que estamos haciendo. Es decir, dejamos de lado y damos por sentado conceptos claves e importantes como importación, que traduce, por supuesto, en la compra de bienes y servicios desde el extranjero hacia Colombia. Pareciera obvio, pero cuando traemos a nuestro país mercaderías, bienes y servicios, estamos importando. Conceptos claves como exportación, la venta de productos colombianos a mercados internacionales. La exportación entonces se convierte, de hecho, creo que uno de los temas clave de la presente charla, porque como pequeña o mediana empresa vamos a buscar que nuestras mercaderías sean insertadas en el mercado externo. De hecho, en Colombia contamos con una serie inmensa de productos que pueden ser llevadas hacia el extranjero y que nuestras pequeñas y medianas empresas producen, ¿cierto? Y tienen con qué llevarlas al extranjero, solo que la idea es saber hacerlo. Entramos, o digamos que una de los miedos, de los mitos que se generan al interior de la negociación internacional, están ligados a que pensamos que competir en el mercado extranjero comporta salir a luchar contra los leones que están afuera. Asunto que, poniéndolo de una u otra manera, no es del todo cierto. Si bien es cierto la competencia internacional y extranjera en cuanto al comercio de mercaderías es un asunto álgido, no se trata tampoco de un asunto imposible. La invitación, por supuesto, es empezar a cambiar la dinámica conversacional, a cambiar la forma de pensamiento, a cambiar la manera en la que los pequeños y medianos empresarios colombianos observan el negocio o su visión de negocio por fuera del país. Entender entonces el concepto de exportación es entender que no nos debe dar miedo exportar. No nos debe dar miedo entrar al mercado internacional. Porque Colombia cuenta con un alto porcentaje de calidad respecto a los productos que maneja. Y esa precisamente es nuestra espada a la hora de combatir en el mercado externo. La mercadería, por su parte, luego de haber hablado de la importación, es cualquier objeto económico relacionado con actividades comerciales. Vamos a darnos cuenta entonces que en estos tres conceptos encontramos, ¿cierto?, atados por supuesto de la norma, que puede que lo veamos en una charla más adelante, están los fundamentos clave, los fundamentos y conceptos clave a tener en cuenta de forma muy sencilla, sucinta y rápida respecto a la manera en la que vamos a abordar nuestra entrada al comercio internacional.
Habiendo pasado esta parte, entonces avancemos hacia los actores clave dentro del comercio internacional. Como sabemos, los importadores son aquellos que compran bienes y servicios desde el extranjero. ¿Sí? Por supuesto, en la forma de conceptualización básica, el traer bienes y servicios desde afuera. Los exportadores en tal sentido serán aquellos que venden esos productos a mercados internacionales. Los agentes de aduana, por su parte, serán aquellos encargados de gestionar esos trámites aduaneros. Este tema, por supuesto, de la aduana, entra a ser un tema que, si tenemos la oportunidad más adelante, lo veremos en una charla más específica, dado que la temática tiene un contenido de bastante filigrano a la hora de tratarse. Y creo que amerita un espacio poco más amplio y álgido de conversación para entender cómo están, en ese sentido, operando los agentes de la aduana en el juego del comercio internacional. Pasamos entonces a tener presente lo que es el marco legal y regulatorio en Colombia. Hay una serie de leyes y decretos que precisamente regulan lo que viene a ser el comercio internacional. El comercio exterior, y de pronto es la parte que, dada el tiempo con el que contamos, me gustaría mostrarles acto seguido, maneja algo muy puntual llamado Incoterms. Precisamente este es el tema en el que quisiera enfocarme porque sé que contamos, digamos que con una charla corta, pero hace parte álgida de nuestro comercio. Y es el tema en el que me gustaría enfocarme porque no todos, pongámoslo así, no todos los comerciantes, empresarios, exportadores e importadores de mercaderías conocen realmente cómo funcionan los Incoterms. En ese sentido, hablar de Incoterms se hace sumamente relevante para el empresario colombiano. El empresario colombiano deberá en tal medida conocer cuáles son los términos internacionales de importación de mercaderías. Dentro de nuestro marco regulatorio y legal, vamos a encontrar también la intervención de lo que observamos acá. Una serie de entidades gubernamentales. Habían, por supuesto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otros, los cuales, pues, pronto en este momento no vamos a profundizar, pero es importante que sepamos que intervienen dentro de nuestro proceso de importación y exportación de mercaderías. A su vez, tenemos que tener en cuenta que hay unos acuerdos comerciales, unos tratados internacionales de libre comercio que intervienen directamente en la lógica del mercado internacional. Entender que como pequeños y medianos comerciantes, como dueños de pymes, pequeña y mediana empresa, estamos también supeditados a los acuerdos internacionales, es entender la lógica de juego del comercio internacional en sí. Vernos insertos en la norma y dejar de observar los acuerdos internacionales como ajenos a nuestro comercio es el primer paso. Es de hecho, y hago énfasis, el primer paso hacia la expansión de nuestro negocio. Hay una frase romana que reza: el imperio romano siempre pensó en expandirnos o morir. Y en este punto, la invitación va precisamente a que los negocios colombianos se expandan, surjan, avancen.
cabalguen hacia el éxito. Continuamos entonces viendo de forma muy general lo que tiene que ver con la clasificación arancelaria y la valoración aduanera. La clasificación de aranceles en este sentido determina los aranceles e impuestos aplicables para nuestro comercio. Por supuesto, ya este es un tema mucho más detallado que se podrá determinar, o digamos, tasar, ver, estudiar de acuerdo a nuestro comercio específico. Es decir, para aquellas personas que hacen importación o comercio, por ejemplo, de zapatos, tendrán en ese sentido una clasificación arancelaria e impuestos aplicables respecto a su mercadería, a ese objeto de negocio que tenemos dentro de nuestra empresa particular. La valoración aduanera en este caso es aquella que impacta directamente los costos de importación. ¿Cuánto nos cuesta entonces traer determinada materia prima desde el extranjero? ¿Cuánto nos está costando la maquinaria que vamos a usar al interior de nuestro negocio para hacer eficiente nuestro proceso? ¿Vale entonces la pena traer determinada maquinaria para hacer más eficiente nuestro proceso de producción? Son preguntas que la valoración aduanera responde, toda vez que, como bien lo sabemos, es absolutamente necesario e importante tasar directamente esos costos de importación. Todo empresario aquí sabrá que, por supuesto, tiene que tener en cuenta los costos que se causan la importación de bienes o servicios y cómo impacta eso en el valor final que se va a disponer para el cliente. La manera en la cual esto repercute sobre la utilidad. Entender, por supuesto, la valoración aduanera y el impacto directo que nos causa sobre los costos de importación es empezar a entender el juego. Empezar a operar en el mismo. Es insertarnos como jugadores activos dentro del comercio internacional. Para ello, por supuesto, es sumamente importante que las herramientas y recursos que utilicemos sean esenciales para una correcta clasificación. ¿A qué me refiero con esto? En el comercio internacional es sumamente importante aspectos claves como la organización. La organización como tal es pieza clave en cualquier negocio. Organizar bases de datos, organizar los pedidos que se van a desarrollar, organizar los envíos que se van a hacer. Son nuestras piedras angulares a la hora de clasificar correctamente y arancelariamente y de valoración nuestros bienes o servicios. Todo negocio prospera si está organizado. Y digamos que acá vamos a poner una nota al pie en esta charla.
Hay asuntos urgentes, hay asuntos importantes y asuntos que no hay que dejar pasar. Si bien es cierto, negociar en sí es importante, establecer un proveedor de confianza también lo es. Establecer relaciones comerciales correctas también lo es. Y muchas otras cosas que como empresarios y comerciantes son clave en su negocio, aspectos como la valoración aduanera, los costos y aranceles, determinan fehacientemente el porcentaje de utilidad final al cual nos veremos abocados. En este sentido, resalto la importancia de esta parte, dado que tener una correcta asesoría frente a la clasificación arancelaria y la valoración aduanera hace la diferencia, y enfatizo, hace la diferencia entre el negocio que prospera y aquel que puede, que no compita eficientemente al interior de los mercados internacionales. La importancia entonces para el comercio internacional en las pequeñas y medianas empresas colombianas se observa abocada en una serie de, digamos, dinámicas básicas. Tenemos que entender que el comercio internacional impulsa la economía colombiana. Las pymes como tal entran a jugar de manera importante dentro de ese rol. La internacionalización brinda entonces crecimiento de la empresa, expansión, diversifica el negocio. Aquel negocio que no se diversifica no se expande. El comercio internacional da lugar y acceso a la tecnología. Es la puerta de entrada a la tecnificación de los procesos. Conocemos bien que en este sentido una empresa tecnificada, una empresa tecnológica, va a dar lugar a tener procesos más eficientes. Ahora bien, acá hay algo sumamente importante que destaco. No toda tecnología sirve para nuestro negocio. No toda herramienta contribuye a nuestro proceso de forma eficiente. ¿Qué debemos preguntarnos entonces? Debemos preguntarnos, ¿este bien, esta máquina, este sistema, nos sirve para hacer eficiente nuestro proceso? ¿Será necesario en tal sentido comprarlo? ¿Es viable adquirirlo? Y para ello me voy a devolver un poco, toda vez que tenemos que tener en cuenta los impuestos aplicables o los aranceles, por supuesto, ¿sí? Y los costos de importación. Pongamos, por ejemplo, de la maquinaria que vamos a traer para hacer eficiente nuestra cadena de producción. Dado que si bien, como hemos hablado a lo largo de este corto tiempo, pongámoslo así,
el acceso a la tecnología da lugar a que el comercio internacional se desarrolle de forma más dinámica, o es una consecuencia de la misma por ser un concepto atado a la internacionalización, debe observarse para el empresario con mucho cuidado. Porque tenemos casos en los que importamos mercaderías, importamos tecnología que no necesitamos. Y aquí es donde va la invitación. Es muy amigable con cualquier negocio evaluar fehacientemente si la maquinaria que estamos importando contribuye a nuestro proceso de tecnificación, producción y resultado. La evaluación es la clave, dado que la pequeña y mediana empresa, precisamente es pequeña y mediana empresa porque tiene una serie de capitales o recursos, pongámoslos, abro comillas, pequeños, digámoslo así. Pero el recurso más importante de la pequeña y mediana empresa colombiana está brindado desde su capital humano. La importancia del talento colombiano y el acceso del mismo al mercado internacional es la punta de la lanza con la cual Colombia tiene posibilidad y de hecho oportunidad de competir. Es viable decir que entonces, en este sentido, muchos empresarios colombianos temen a los procesos complejos. Vamos a tratar de simplificar, evidentemente, el comercio internacional y dar unas herramientas para aprovechar ese mercado global. ¿Cómo entonces ingresamos a ese mercado global? ¿Cómo nos vemos insertados en ese mercado? ¿Cómo jugamos dentro de ese mercado? En cifras, aproximadamente el 45% se ha presentado para crecimiento de exportación. Digamos que el aumento anual promedio en exportaciones de pequeñas y medianas empresas en los últimos 5 años. El 20% ha venido ligado al aumento de ingresos para la pequeña y mediana empresa en el comercio internacional. Y vemos un 15% en la reducción de costos, una disminución en costos por acceso a insumos económicos. Vean en este sentido que las cifras, al parecer, no estamos tan mal, ¿no? ¿Hay con qué? Y esa precisamente es la invitación también de esta charla. Avancemos entonces. En lo que viene a ser las estrategias de importación para la pequeña y mediana empresa. Conocer la forma en la cual podemos organizarnos a la hora de importar es clave en nuestro proceso, es clave para nuestra empresa, es clave para nuestra economía al interior de la compañía. Imaginemos de esta manera que nuestro barco va a entrar navegando en este mar.
el mar de la negociación internacional. Navegando en este sentido por el proceso que se presenta y que se necesita a la hora de reducir costos, acceder a productos de calidad y en tal sentido diversificar nuestra oferta. La importancia de importar correctamente, la escogencia de qué vamos a importar. ¿Es necesario que lo hagamos? Con el ejemplo de la máquina que les ponía hace un momento. Es necesario importar determinada maquinaria para hacer eficiente nuestro proceso de producción, por ejemplo. Es necesario y pertinente traer determinado equipo para incentivar, para contribuir a nuestro proceso productivo. La importancia entonces de esa evaluación eficiente está dada por las estrategias que vamos a mirar a continuación. Es sumamente importante tener proveedores confiables. Seleccionar proveedores confiables en el extranjero es la base para asegurar la calidad y cumplimiento de los productos. Como bien seguramente conocen varias de las personas que están acá. La importancia de un proveedor confiable está precisamente desde la negociación casi que directa. Es más, me atrevería a asegurar que la importancia está para un proveedor confiable y la obtención del mismo en la negociación directa. Pareciera obvio, pero tratar de escoger un proveedor confiable a veces se vuelve una tarea titánica, teniendo en cuenta que los aspectos relevantes a tomar en cuenta en la importación van ligados a asegurar la calidad de eso que importamos. ¿Cómo determinar entonces la calidad de determinado material? ¿Cómo determinar entonces la calidad de los productos? ¿Cómo determinar la calidad de la maquinaria? Hagámoslo mediante la negociación directa. Tratemos de que la calidad precisamente y el cumplimiento de esos estándares de calidad entren a jugar dentro de nuestra negociación directa. Una logística eficiente. Punto 2. Navegando en este proceso para reducir productos de calidad, a fin de diversificar nuestra oferta al interior del mercado colombiano, vamos a encontrar que la logística eficiente juega un papel sumamente importante. Y enfatizo en este tema dado que elegir el transporte adecuado y comprender la importancia de los Incoterms minimiza los riesgos de esa importación y a su vez optimiza los costos de la misma. Más adelante, si nos da de pronto el espacio de tiempo, vamos a hablar un poquito más de lo que son los Incoterms, lo cual me parece que es una de las temáticas más relevantes a tener en cuenta a la hora de evaluar la importación
de mercaderías. Lo relevante que se hace esta palabra y los términos en los cuales está contemplada para la pequeña y mediana empresa. El cumplimiento aduanero es nuestro tercer factor importante al interior de las estrategias de importación para las pequeñas y medianas empresas. Entender en este sentido los requisitos aduaneros en Colombia para evitar las demoras y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. El contar con una asesoría eficiente, oportuna, dinámica y seria facilita de manera caraza el cumplimiento de esos requisitos aduaneros. ¿Cuántos acá de pronto no han tratado, han buscado, han querido traer productos, mercaderías, maquinaria a Colombia y se han encontrado con unos requisitos aduaneros neurálgicos que preocupan, que hacen, llamándolo coloquialmente, que las personas se rasguen las vestiduras? Que se halen de los cabellos, pongámoslo así. Entender entonces este punto 3 es sumamente importante porque el cumplimiento de los requisitos aduaneros evita precisamente lo que les dispongo acá. Demoras a la hora de cumplir con nuestras entregas, por ejemplo. Demoras a la hora de programar una producción eficiente. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes en este caso nos ayuda a organizar y mapear, pongámoslo así, nuestro negocio desde el inicio. Pasemos entonces a hablar de las estrategias de exportación. Acabamos de hablar de importación. Vamos a mirar la parte de exportación para pequeña y mediana empresa. Las estrategias de exportación para las pequeñas y medianas empresas dan lugar a la expansión en mercados globales. ¿Cómo entonces entramos a jugar nosotros como las personas que ostentamos el balón, pongámoslo así, en este juego? Aquellos que estamos dando la patada hacia afuera, que lanzamos la pelota en términos de llevar nuestros productos o servicios hacia el extranjero. Es aquí donde empiezan a jugar aspectos importantes como los que les pongo de presente a continuación. Voy a disculpar un momento para tomar agua.
por favor. Listo, continuamos. Entonces, como les comentaba, aspectos claves e importantes de nuestra exportación de Colombia para el mundo van a ser los siguientes. Tengamos presente lo que tiene que ver con la investigación de nuestro mercado antes de salir al mismo. La identificación puntual de mercados potenciales hace la diferencia. Analizar en este sentido la demanda que tiene ese mercado y evaluar los riesgos de ingresar al mismo hace la diferencia. Entrar a jugar en este sentido, en términos de exportación de Colombia para el mundo, es evaluar previamente el mercado al cual vamos a entrar. Rápidamente pasamos a la parte de adaptación de productos. Ajustar nuestros productos a las preferencias extranjeras y regulaciones locales. ¿Cuántos no hemos tenido, por ejemplo, falencias, pongámoslo así, antes de adaptar nuestros productos al cliente al que le va a llegar? A la hora de exportar es sumamente importante analizar nuestro producto e identificar, bueno, lo que estoy llevando, si se va a vender. Pareciera una pregunta sumamente obvia, pero a veces se nos hace pequeña. Le restamos importancia a la preferencia extranjera. Y es un aspecto que dentro de la estrategia de la exportación se hace clave a la hora de entrar a jugar. Ahora bien, ¿cuánta importancia tiene entonces conocer las regulaciones del país al cual vamos a llegar? ¿Cuánta importancia tiene determinar si cumplimos, si nuestro producto cumple eficientemente
con los requerimientos de ese mercado. Este aspecto es sumamente importante dado que adaptar los productos, ajustar los mismos tanto a la preferencia extranjera del cliente al cual le vamos a llegar y entender que esos productos, esos servicios van a tener que verse abocados a unas regulaciones importantes, a unas regulaciones locales, es entender que estamos jugando en tierra ajena. No estamos, digámoslo así, en términos futbolísticos, jugando de local, sino de visitante. Y como visitante es sumamente importante conocer e identificar la normativa, los aspectos legales que van a entrar a regular las mercaderías, los bienes, los servicios que vamos a tratar de insertar en el extranjero. El marketing internacional. ¿Cuánto sabemos entonces respecto a marketing internacional? Conocemos seguramente cómo llegar a nuestro cliente colombiano, claro que sí. De primera mano sabemos qué estrategias utilizar a la hora de ingresar a nuestro mercado local. Pero sabemos en tal sentido cuáles son las estrategias específicas para ingresar en el marketing internacional. Otro punto clave a tener en cuenta en estas estrategias de importación es saber que nuestra mercadería va a tener que adaptarse a esos mensajes culturales, a esa lógica del mercado que funciona respecto a la recepción para con el cliente. ¿Será que aquella persona, aquella comunidad, ese país al cual voy a llegar con mi mercadería, con mi producto, con mi servicio, si va a tomar mi propuesta? ¿Será que sí les va a llegar el mensaje? Y esa pregunta no es para el gran empresario, no, para el gigante, para el, digamos que el dragón, no. Porque la pequeña y mediana empresa en Colombia, tarde o temprano, tendrá crecimiento. Entender fehacientemente la crasa importancia que tiene adaptarnos a los mensajes e ingresar al mercado con un marketing eficiente que impacte, que llegue, que llene. Es entender a nuestro cliente extranjero. Es entender su lógica del mercado, su necesidad. Y en ese sentido, plantear una oferta desde todos los puntos que impacte, que genere. Las redes digitales, como nuestro punto 4, nuestras estrategias de exportación,
van a permitirnos conectar con esos clientes. En la era digital, precisamente. De hecho, muchos de nuestros negocios o pequeñas y medianas empresas se desarrollan al interior de plataformas. Se desarrollan en la red. Y pareciera plausible, pero en términos de exportación, la expansión de la pequeña y mediana empresa en Colombia está enteramente atada con la conexión que se establezca con esos nuevos clientes. El tratamiento que le vamos a dar a esos nuevos clientes. La interrelación negocial y comercial que se forme con esos nuevos clientes. Para eso, por supuesto, una de nuestras herramientas más sólidas es lo digital. Es el mercado, es la presencia. Digamos que es el mar en el que hay que navegar o el cielo que hay que surcar a la hora de ingresar al comercio internacional de mercaderías. La importancia que tiene dentro del comercio internacional de mercaderías construir una presencia sólida en línea da cuenta de la seriedad de nuestro negocio, da cuenta del valor de nuestro producto. Y aquí voy a hablarles un poco de valor y precio. El precio que le ponemos a nuestro producto es importante, por supuesto, sumamente importante. Determina nuestra ganancia, nuestra utilidad, digámoslo así. Pero el valor que le damos a nuestro producto, a nuestro servicio, y la presencia con el que éste se indica o se comporta al interior de la red, da lugar a entender la relevancia que tiene nuestra presencia en los canales digitales. Habiendo entonces decantado estos 4 puntos, cerramos lo que es la parte de estrategias de exportación para pequeñas y medianas empresas. Vamos a la parte de financiamiento y medios de pago en el comercio internacional, pasando por este aspecto de forma muy rápida. A ver si alcanzamos a mirar Incoterms, que me interesa que los conozcan. El financiamiento y los medios de pago en el comercio internacional es clave para la pequeña y mediana empresa. Comerciar de forma global, teniendo en cuenta asuntos de créditos y garantías para exportar e importar, y elegir bien cómo vamos a pagar esos créditos, cómo vamos a constituir esas garantías a respaldar esos créditos. Elegir bien cómo pagar es vital a la hora de brindar transacciones seguras,
Es vital a la hora de blindar nuestra negociación. No voy a ahondar mucho en esta parte porque creo que más adelante tendrán unos ciclos de charlas que precisamente hablan sobre financiamiento y aspectos concernientes a los pagos. Las cartas de crédito y transferencias son enteramente comunes, pero hay que informarnos muy bien respecto a los riesgos que tienen que ver con los medios de pago. ¿Cuántos de pronto hemos tenido inconvenientes como empresarios, como importadores y como exportadores a la hora de hacer pagos? Estar bien informado respecto a los riesgos, conocer la forma más segura en la cual llevamos a cabo nuestras transacciones, cobra relevancia, porque el tema, por supuesto, del dinero es un aspecto importante al interior de nuestro negocio. Tengamos en cuenta que estamos comerciando internacionalmente. Y en ese sentido, los cambios en el valor de las monedas se hacen muy importantes. Los cambios. Evaluar fehacientemente y de forma detallada las monedas con las que vamos a trabajar. Dólares, euros, yenes, la que sea. Pesos colombianos. ¿En qué estamos pagando? ¿En qué estamos recibiendo dineros, recursos? Aspecto clave e importante analizar el valor al cambio, el precio al cambio, el valor, cuánto nos queda, nuestra utilidad, nuestro movimiento financiero. No voy a ahondar en este aspecto porque más adelante van a tener, si mal no estoy, unas charlas que tienen que ver precisamente con esta dinámica, precisamente con este tema. Por poner casos de éxito para la pequeña y mediana empresa, ejemplos inspiradores los encontramos en pequeñas y medianas empresas colombianas que triunfan globalmente en temas como café especial, ¿cierto? Café de alta calidad en Europa y Asia. Café de alta calidad que cada día es más reconocido a nivel internacional, apetecido y por supuesto que de hecho ha venido insertándose de forma competitiva en Europa, porque cada día el café colombiano está siendo mayormente reconocido por su mejora en procesos de tecnificación, en procesos que mejoran esa alta calidad en su proceso de cultivo, en su proceso de conservación, en su proceso de almacenamiento. Flores exóticas, otro caso de éxito. Colombia es líder en la exportación de flores a Estados Unidos y Canadá. Líder en el asunto de las flores. Por supuesto, acá, de hecho, el caso puntual de Antioquia, hay que reconocer esa pujanza, ese anhelo, esa gana, ese liderazgo a la hora de llevar
eso tan bello que tiene Colombia como son las flores, al exterior. Y Antioquia, por supuesto, se destaca en ese aspecto. Los textiles innovadores, creando y exportando textiles únicos a Latinoamérica. Y de hecho, esta expansión podría hablarse hasta de casos en Europa. Tenemos los ejemplos de los tejidos que se presentan en tierras como La Guajira. Tenemos ejemplos, por supuesto, también acá en Antioquia. Estos tres casos de éxito, pongamos que son los más visibles, pero no los únicos. Ah, que es que mi negocio no es ninguno de estos tres, entonces yo no puedo. No. Ah, que es que mi negocio no es ni de café, ni de flores, ni de textiles. Entonces no, renuncio al comercio internacional de mercadería. No entro a competir afuera. No, señor. No, señor. No, señora. ¿Quién le dijo? Sí se puede. Bueno, en este sentido, entonces, la invitación es, por supuesto, a organizarnos, a analizar, a estudiar, a puntualizar los factores a mejorar al interior de nuestras empresas, a desarrollar asesorías de peso, a contratar, por supuesto, profesionales que les ayuden al interior del desarrollo de estas temáticas, que tienen bastante filigrana, por supuesto, y a competir. Recordemos que algunas formas de pensamiento tratan la competencia como algo externo. Y digamos que sí, para el caso del comercio se cumple un poco con esa lógica. Pero si lo llevamos al plano interno, al plano del ser, la única competencia es contra nosotros mismos. Compitan contra ustedes mismos. La pequeña y mediana empresa en Colombia tiene con qué prosperar, tiene con qué competir, tiene con qué triunfar. Nuestras recomendaciones finales o mis recomendaciones finales y los recursos útiles para la pequeña y mediana empresa en Colombia entonces están dados en resumen desde la siguiente óptica. El comercio internacional brinda grandes oportunidades a las pequeñas y medianas empresas colombianas. Se hace clave entonces investigar bien los mercados, como les comentaba al interior de la charla. Adaptar esos productos a los gustos de otros países. Cumplir en ese sentido con las normas bajo las cuales vamos a empezar a jugar al interior de esos mercados. Usar los recursos disponibles, sí señor, los recursos disponibles como las webs gubernamentales, las páginas que promueven precisamente que nuestros empresarios colombianos salgan adelante, asociarnos, mirar programas gubernamentales, alcaldías, programas a nivel nacional, ministerios y las oportunidades que se presentan para nuestro pequeño y mediano empresario.
programas de formación gratuita, así como este, mirar espacios donde ustedes adquieran conocimientos que contribuyan a su crecimiento como empresarios. La planificación, la estrategia y la visión expandida del mundo hacen que su pequeña y mediana empresa pueda triunfar y crecer. Que la pequeña y mediana empresa, de todos aquellos que están escuchando esta charla, este espacio, ayuden a crecer la economía colombiana. Como recursos entonces importantes encontramos la investigación, punto neurálgico, como ya lo habíamos conversado, la adaptación a los productos, a los consumidores, y los recursos, es decir, las herramientas que tenemos disponibles. Investigación, adaptación y recursos. Investigación, adaptación y recursos. IAR serán nuestros puntos importantes a tener en cuenta a la hora de importar y exportar. Analicemos fehacientemente, démonos cuenta que podemos, que hay potencial, que hay dinámica para entrar a jugar, que hay calidad al interior del comercio colombiano. Sin más, y de pronto si tenemos todavía, porque estamos, la verdad, un poquito cortos de tiempo, si tenemos la oportunidad de mostrarles algo adicional, quería mostrarles como algo adicional de Incoterms, pues solamente dejarles como un link, digamos, informativo, porque pronto ya se nos acabó el espacio, pero les quería mostrar por acá una página muy dinámica que les va, porque bueno, ya no nos alcanzó, digamos, un poquito del tiempo para explicar qué son los Incoterms, que me parece sumamente importante que al interior de la evaluación normativa, pongámoslo así, de la consideración normativa de la importación y exportación de mercaderías, el pequeño y mediano empresario conozca, ¿cierto? O por lo menos sepa esta palabra qué es, esto de los Incoterms, de qué trata. Quiero dejarles por acá un link, o digamos el acceso a la investigación, te lo voy a mostrar acá, de la explicación que trae Trade Ghost, ¿sí? Sobre qué son los Incoterms, que me parece una guía muy sencilla y práctica para entenderlo. Obviamente, te pongo de presente que esta página no está siendo patrocinada ni se trata de eso, sino que pongamos que esta es una forma lógica de entender de qué estamos hablando, por lo que les mencioné al interior de la charla, qué son los Incoterms, ¿sí? ¿Qué efecto tienen en los costos de envío? ¿Cómo se calculan las tarifas de transporte? Origen, destinación, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los tipos de Incoterms? Porque tenemos varios. ¿Cómo entonces vamos a entrar a negociar y conocer si no sabemos qué son los Incoterms y cuáles entonces podemos y bajo cuáles podemos trabajar? Por ejemplo, para negociar con los chinos, por ejemplo. Vamos a saber entonces si los negociamos con ellos en términos FOB, por ejemplo.
en términos en fábrica. ¿Sí? Por eso es importante que leamos esta parte. ¿Cómo funcionan los Incoterms en el transporte aéreo? ¿Cómo traemos? ¿Cómo llevamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos nuestro producto de Colombia? ¿Cómo nos traemos algo para acá que nos sirva? De manera que sea mediante transporte aéreo. Esta gráfica, sí, me parece sumamente ilustrativa a la hora de evaluar los Incoterms, a la hora de consultarlos, a la hora de darlos, a la hora de conocerlos. Ilustrativo y sencillo. Porque miren que da cuenta de una referencia rápida que desglosa quiénes son los responsables de que en varios productos de la cadena de suministro internacional se venga dando la negociación. Miren que la gráfica es muy dinámica. Este pequeño cuadro que se los quería mostrar precisamente da cuenta de los actores al interior del negocio. Señalados por qué, por colores. Y nuestros términos, mírenlos por acá. ¿Qué significa cada uno? Porque acá tenemos solo los acrónimos, ¿cierto? Las reducciones, las siglas. Pero, ¿de qué se trata un XW? ¿De qué se trata un FOB? Mírenlos por acá. FOB, por ejemplo, que me gustaría que lo miraran en detalle, es el Free on Board. Esa era su traducción. Digamos que eso significa. Y en este sentido, lo importante de que conozcan esta parte es precisamente que los diferencien y en ese sentido, si negocian con alguien de forma internacional, los conozcan, o sea, los entiendan. Sepan que negociar con los chinos, negociar con personal extranjero es hablar de Incoterms. Es definir bajo qué medios se van a presentar nuestras importaciones y exportaciones. Entender el compendio del contrato, lo primigenio, lo que está bajo la letra, pongámoslo así. Es reconocer y estudiar nuestro contrato y la importancia crasa, fundamental y subyacente de lo contenido en el mismo. Los contratos, en algún sentido, son ley específica para las partes que los suscriben. Con beneficio de inventario, pongamos esta afirmación. También tenemos los tratados internacionales, toda esta parte. Pero entender nuestro contrato y los términos de negociación en los cuales está dado el mismo dan lugar a comprender nuestra forma de juego al interior del comercio internacional. Bueno, por acá hay una recomendación que me parece muy buena que la miren. ¿Qué términos, qué Incoterms debo usar en mi negocio? Es como una pequeña guía de cuáles son los más habituales, cuál le sirve más a mi negocio, cuál entonces es más recomendable, las principales diferencias específicas por países, que no se cubren los Incoterms en términos de envíos. La definición de la ubicación, que es sumamente importante al interior de cualquier contrato de compraventa. Las cartas de crédito y cómo limitan la elección del Incoterm. Bueno,
Por eso les quería mostrar esta página, digamos que esta conceptualización de qué es un Incoterm. Es un término que todo comerciante internacional debiese manejar y todo comerciante, por supuesto, debiese entender. Me pareció que esta guía, digamos, este link, que por supuesto, como les reitero, no es patrocinado, ni recomendado, ni nada por el estilo, trabaja de forma amplia y sumamente desmenuzada, pongámoslo así, digo, amplia y fácil, de fácil entendimiento, el término y sus implicaciones. Una guía muy sencilla que de hecho pues, se puede profundizar con otras series, obviamente, de normativas colombianas, otras series de literatura, que digamos que si alguien la necesita, con todo el gusto se le podrá compartir. Ya es cuestión de que escriban al correo y se les podrá compartir, por supuesto, la información. Si alguien quiere ampliar sobre esta temática, sumamente interesante y necesaria para cualquier negociante internacional, básica, cualquier contratación internacional y en cualquier estructuración de negocio que se vaya a hacer en el extranjero. Bueno, nos hemos extendido un poco. Les voy a dejar este link por acá en la parte del chat. Este link por acá en la parte del chat. Permítanme, tan amables. Chat. Por acá hay un comentario que efectivamente les compartiera el link. Mírenlo por acá. ¿Listo? Incoterms. Obviamente, pues no es la única guía. ¿Sí? No es la única guía. Hay varias al interior, varias al interior de, de Internet, muy buenas. Si alguien necesita, puede solicitármela por correo electrónico. No hay ningún problema. Este tema es muy interesante para aquellos que deseen ingresar al mundo de la negociación internacional. Sumamente importante conocer esta parte. Legalmente hablando y para sus contratos a desarrollar, es necesaria, importante, súper relevante. Soy enfático allí con el término. Muy, muy importante. Por acá les dejo el link. Entonces, creo que de pronto, como nos hemos extendido poco más de lo dispuesto, vamos a hacer algo que pronto me gustaría es, en términos de tiempo, como sé que estamos bastante cortos ya, que me extendí un poco más de lo planeado, si quieren, vamos a hacer algo para que podamos hacer, porque creo que ya no nos queda tiempo para responder de pronto preguntas acá en línea, pero aquellos que las tengan, me las pueden dejar por acá, por escrito, acá en el chat, ¿cierto? Lamentablemente nos extendimos un poco más, pero me las pueden dejar por escrito acá en el chat o si gustan me las pueden hacer llegar al correo electrónico que se los voy a pegar por acá. Y que, bueno, se los voy a mostrar acá en la presentación para que todos lo tengan a la mano. Me pueden copiar a este mail sin ningún problema. Las inquietudes que de pronto yo quiero saber un poquito más, quiero entender un poquito más este tema, ¿cierto? Quiero profundizar en esto, quiero que me comparta bibliografía, ¿sí? Tengo esta dudita, y ya la podemos ir observando. Listo, les dejo mi correo electrónico por acá. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Siempre el aprendizaje, digamos, y los espacios que se puedan seguir suscitando en compañía del ITM para estas ocasiones, será atendido en toda la medida de lo posible por este personaje que es su servidor. Y no, bueno, con esto concluimos el espacio de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva en sus procesos negociales, que les sirva en su práctica como pequeña y mediana empresa.
y no, que sigamos adelante con la, con la consecución eh, de resultados para nuestro negocio. ¿Listo? Aquellos entonces que ya tengan comentarios por hacer, alguna cosita, me los pueden dejar en el correo. Les agradecería incluso que mejor fuera por el correo para que no se nos pierda la información y yo poderles orientar en toda la medida de lo posible. Porque creo que de pronto, a veces por acá por la plataforma, no nos queda todo. Es decir, creo que después de que finalicemos la charla, se borra entonces para poderles ayudar en esta parte. Muy agradecido a todos por la asistencia, de manera especial muy amables. Y bueno, no, que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su presencia, por esperar pacientemente. Me refiero ahí a la dificultad que tuvimos con amigos, pero no se pudo solucionar. Igualmente, darle las gracias a nuestro expositor, el abogado Manuel Gamero Baloco, por compartir su conocimiento con nosotros. Igualmente, a quienes fueron universitarios, a la oficina de delegados. Les comento que esta charla igualmente quedará grabada en el micrositio del consultorio. Si alguien tiene alguna duda, solicitud de alguna información, lo voy a poner por aquí en el chat, el correo, con el que me quieren, consultorio FE, arroba, consultorio.com, o si tienen alguna duda, si no logran entrar satisfactoriamente a consultar la charla, porque va a quedar colgada en el micrositio, y permitir, si quieren esa duda, que me lo manden el correo y yo les estaré respondiendo en el consultorio. Y atento a las otras dos charlas que se vienen, es muy posible que esta charla tenga una segunda parte, como estamos un poquito, dependiendo de esas necesidades que tienen ustedes, porque establecen cuál es el rumbo a seguir. Es muy posible que se tenga una segunda parte, comunicando con ustedes y los esperamos para las otras dos charlas que es de su interés. Otra tiene que ver con el tema de mercadeo digital, súper importante para las pymes, y el otro que es un tema completamente neurálgico, que es el tema de la gestión de capital de trabajo. Entonces, les reitero el agradecimiento y más. Nos vemos en la próxima oportunidad y reiterarle el agradecimiento a la abogada Manuel Vladimir Loco por permitirnos compartir con él sus conocimientos. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima ocasión. Que no puedo conectar y debería aprovechar porque hay otra charla, por ejemplo, unos colegas que de la de industria y comercio que también se iban a esta misma hora, no pudieron conectarse, por ejemplo, sé de varios que me dijeron, grábala y me la paso. Ah, bueno. Es para pasársela directamente.